Yo regresé a Santa Cruz ya profesional en 1977 y tuve el privilegio de poder ver y comenzar también mi actividad profesional con el inicio de las actividades de la Casa de la Cultura. Si bien la Casa de la Cultura se había creado en 1968, el 1 de abril, tardó 10 a 11 años en ser restaurada de la casona para adaptarla a los requerimientos de una Casa de la Cultura, hacer el teatro, hacer las salas de exhibición, las oficinas, y este proceso fue realizado por un comité organizador de la Casa de la Cultura, así se llamó, creado por el alcalde de entonces, que era el mayor Castro Villazón. La Casa de la Cultura era un edificio que había sido anteriormente la sede de la alcaldía, y cuando la alcaldía se trasladó a su sede actual, se decidió que esto sería una Casa de la Cultura. En 1978 entonces se inaugura la Casa de la Cultura con la infraestructura modernísima para ese momento, de un teatro de 350 butacas, con todas las condiciones para brindar un buen espectáculo, cualquiera sea esta su característica, y con las salas de exhibición de la planta baja que abrieron las puertas a los artistas cruceños y nacionales, también algunos extranjeros que ya pudieron exhibir sus obras en condiciones mucho mejores que a las que hasta ese momento podían hacerlo. Marcelo se inició como director de la Casa de la Cultura también con un nuevo directorio. Fue elegido este nuevo directorio que asumió en 1978. Yo fui miembro de ese primer directorio, en donde salió electa la señora Aida McKenney, que fue presidenta también 11 años de la Casa de la Cultura, y en sucesivas elecciones, porque el directorio se renovaba creo que cada 3 años. A partir del segundo directorio ya, el directorio era elegido por lo que denominábamos los socios de la Casa de la Cultura. Hicimos una gran campaña, un grupo de personas, para captar personalidades, empresarios que quisieran de alguna forma trabajar por la Casa de la Cultura y auspiciar sus actividades financieramente. Entonces, estos socios, que llegaron a ser más de 100, elegían a los miembros del directorio, pero sin embargo la parte pública siempre tenía un asiento permanente, era la honorable alcaldía, por supuesto, la prefectura en ese entonces, el Comité Pro Santa Cruz, que tenían un asiento permanente, y ellos elegían a sus representantes que conformaban el directorio. De esta forma se logró un sistema muy exitoso que de verdad realizó una actividad extraordinaria, con poquísimos recursos, con miles de dificultades, pero todo era solucionado con el espíritu y el deseo que teníamos todos los que nos vinculábamos con la Casa de la Cultura para brindar a Santa Cruz una actividad cultural. Marcelo Araúz y Aidita McKenney en su gestión se caracterizaron por tener la visión de que la cultura no debía enfocarse solamente en el centro de la ciudad. Santa Cruz era una ciudad que crecía enormemente, tenía ya muchísimos barrios, y entonces ellos decidieron que se podrían hacer centros culturales en distintos barrios. La alcaldía tenía en ese entonces espacios reservados para infraestructura de los barrios, donde estaban las iglesias, los hospitales, las escuelas, y también se consideraba
un espacio para actividad cultural. Y en esos espacios se construyó, con ayuda sobre todo de un organismo que se llamaba el Fondo de Inversión Social del Gobierno, se construyeron los primeros centros culturales de los barrios. Se llegaron a construir, si no me equivoco, 9 o 10 centros culturales en esa gestión de Marcelo. Yo me incorporé ya como funcionaria de la Casa de la Cultura a partir del año 82. Estuve trabajando ya como funcionaria, era la mano derecha de Marcelo, y para mí Marcelo fue mi gran maestro en la gestión cultural. Yo me considero una discípula de él y le agradezco muchísimo, porque para mí fue descubrir un mundo apasionante y que me enamoré de él para siempre. Vieron grandes personalidades trabajando de forma voluntaria, por supuesto. Podría mencionar algunos como don Hernando Sanabria, don Noel Kempf, Gunther Holzmann, muchísimos. Y el autor de la reforma de la Casa de la Cultura fue el arquitecto Mario Rivera. Cuando ya estaba a punto de finalizar la restauración del edificio, este mismo comité organizador nombró al primer director de la Casa de la Cultura, que fue el ciudadano francés Guy Coutan, una persona realmente con mucho mérito, muy capaz, pero estuvo poco tiempo. Él luego fue contratado para ser director de la Alianza Francesa y le sucedió en el cargo de director de la Casa de la Cultura Chacho González, se llamaba Jorge González, y él también estuvo poco tiempo, pero fue también una persona importante en la transformación de la Casa de la Cultura restaurada a una institución cultural que pudiera brindar actividades culturales a la sociedad cruceña. Entonces, cuando Chacho González se retiró, nombraron este comité organizador a Marcelo Araúz como director. Y él estuvo 11 años. Pero quisiera hablar un poco más sobre este primer periodo de la Casa de la Cultura, porque fue muy importante la figura legal que se le dio a la institución. En ese entonces había un modelo a nivel latinoamericano que era la Casa de la Cultura de Quito, en Ecuador, y era un modelo mixto donde la parte pública se aliaba con la privada para poder hacer una gestión ágil y, por supuesto, de mayor repercusión en la sociedad. Y se tomó ese modelo, que funcionó maravillosamente bien durante los años subsiguientes. El comité organizador le dio un estatuto, le dio una forma de trabajar muy dinámica. Y ahí es cuando Marcelo Araúz, con su formación de sociólogo, con su experiencia en el Comité de Obras Públicas, con su vastísimo conocimiento de la cultura por sus años en Lovaina, en Europa, en Bélgica, él realmente configuró una Casa de la Cultura muy dinámica, muy abierta a todas las expresiones artísticas, y fue sin duda alguna el inicio de una actividad, de un movimiento cultural en Santa Cruz. Hasta entonces, las pocas actividades culturales que Santa Cruz tenía eran en casas particulares o en restaurantes o en lugares públicos que obviamente no eran aptos para desarrollar estas actividades. Si bien yo entré a trabajar como funcionaria en el periodo de Marcelo Araúz y Aida McKenney en el año 81-82, no recuerdo exactamente, yo me retiré pocos años después para encargarme de mi familia y de otras actividades privadas, pero
regresé a la Casa de la Cultura en el año 90, cuando Marcelo Araúz se retiró de director de la Casa de la Cultura. Él mismo sugirió mi nombre y entonces yo regresé. Y obviamente continué con toda la actividad y la visión que ellos tuvieron para la Casa de la Cultura. Sin embargo, a mí me tocaron algunos retos muy difíciles. Si bien Marcelo había iniciado las gestiones, a mí me tocó concretarlos. Uno de ellos fue la entrega del Museo de Arte, que está ubicado en la calle Sucre, esquina Potosí, por el Ministerio de Educación. Tuvimos la suerte de tener a un excelente ministro de Educación en ese entonces, Mariano Baptista Gumucio, que era un hombre culto de una gran pasión por la educación y la cultura, y él se esforzó por dar a cada uno de los departamentos una obra así grande como era el Museo de Arte. Una obra realmente que aportó muchísimo al arte, a las artes visuales en Santa Cruz. Y luego también me tocó concretar la creación, la construcción de la Biblioteca Pública Municipal que se encuentra en la Plaza del Estudiante. Si bien existía la biblioteca de la Casa de la Cultura, que fue realmente la primera biblioteca importante en Santa Cruz, aparte de la que tenía la Universidad Gabriel René Moreno, estaba en la casa de Marcelo Araúz desde hacía 8 años, entonces en forma gratuita. Yo me sentí muy responsable de darle otra ubicación a esta biblioteca para liberar la casa de Marcelo, y trasladé la biblioteca al Museo de Arte. En un ala estaba el museo y en otra ala estaba la biblioteca, pero estaban ambos muy apretados, y logramos que España, el Reino de España y la Corporación de Desarrollo Cordecruz en ese momento pusieran mitad y mitad para construir una gran infraestructura para la biblioteca de la Casa de la Cultura. Y con muchas gestiones y muchas dificultades logramos empezar esa obra, y no pudimos terminarla porque los problemas políticos siempre se cruzan en los proyectos, sobre todo si son de cultura. Y si bien tenía un avance de un 80%, no logramos concluirla, que finalmente fue concluida después por la gestión del alcalde, la primera gestión del alcalde Johnny Fernández. También me tocó continuar la construcción de centros culturales. Construí 3 con financiamientos privados, el Pajonal, el Bajío y el de Villa Pillín. Y también conseguimos un financiamiento muy importante para seguir con la red de bibliotecas que tenían estos centros culturales hacia la carretera que lleva a Samaipata. Y no construimos infraestructura, pero sí le otorgamos bibliotecas, libros a las alcaldías de La Guardia, del Torno, del Carmen, de Jorochito, para que pudieran tener bibliotecas para sus comunidades. Esas fueron principalmente los grandes logros de mi gestión. Solo estuve hasta el año 94, pero sí continuamos con los ciclos de conciertos, de obras de teatro, los cursos de formación, las exposiciones. Bueno, las actividades eran permanentes. Y una cosa muy importante fue que durante la gestión, tanto la gestión de Marcelo, que inició la Casa de la Cultura, como la mía, lo que tratábamos era de construir un público para estas actividades culturales. Eso es una actividad muy importante que se debe hacer y que no es fácil, porque el público tiene que tener un retorno por su fidelidad.
tiene que gustar de estas actividades, tiene que poder asistir económicamente hablando, porque además las actividades le llegan cerca de su comunidad, de donde viven. Entonces no es fácil, no es fácil. Y sí, la Casa de la Cultura tuvo ese gran mérito, el poder construir un público fiel a las actividades culturales en Santa Cruz. Cuente por favor lo de Japón. Ah, me estaba olvidando. Ya. Poner el cablecito llevadito de su brazo. Ya, lo muevo mucho. Una de los grandes logros que también logré yo concretar, si bien se había iniciado en la gestión de Marcelo, fue una gran donación del gobierno de Japón, más de $1 millón en equipamiento para el teatro de la Casa de la Cultura y para un centro de grabación de audiovisuales también para la Casa de la Cultura. Eso nos permitió a nosotros tener espectáculos de nivel internacional porque podíamos brindarle lo necesario para montar un buen espectáculo y también grabar todas las actividades que se hacían en la Casa de la Cultura y poder difundirla a través del canal de la universidad, Canal 11, y también en ciclos especiales que realizábamos en la Casa de la Cultura. Recuerdo una anécdota muy divertida en la Casa de la Cultura en una oportunidad que nos visitó la gran artista de ballet cubana Alicia Alonso. En aquel entonces, cuando ella vino a Bolivia y a Santa Cruz, tenía ya 74 años y estaba casi ciega. Sin embargo, ella seguía bailando y tenía la particularidad de que solo tomaba café expreso. En Santa Cruz había solamente una cafetería que vendía café expreso en el centro, que quedaba sobre la calle 24 de septiembre, casi en la esquina de la Arenales. Entonces la señora, para ir a los ensayos en la Casa de la Cultura, necesitaba despertarse con un café expreso. Entonces yo tenía que ir, directora de la Casa de la Cultura, con mi termito a comprarle su café expreso para llevárselo, esperar que la levanten, que la maquillen y traerla a los ensayos en la Casa de la Cultura. Todo esto se hacía mediodía. Y ella bailó una obra muy conocida, que es el padre de la obra El Lago de los Cisnes, maravillosamente bien, increíble que estaba casi ciega. Ella bailaba con un bailarín muy joven que solamente le tocaba la yema de los dedos y con ese toque ella se ubicaba y bailaba como si viera absolutamente todo. Y en ese momento también de su visita, ella fue a visitar al alcalde de entonces, el Percy Fernández, en una visita de cortesía, y no caminaba. Entre dos bailarines de su grupo la llevaban alzada de los codos, pero prácticamente ella caminaba en el aire. Fue una extraordinaria experiencia, y lo del café expreso me acuerdo cada vez que voy a tomar un café expreso. ¿De Carlos Jordán? ¿El de arriba? El de arriba, la tamborita, es de Carlos Jordán, que ya no vive acá. Él es un artista del Chaco, pero el Chaco boliviano, ¿cómo se llama? Cuevo. El de abajo es todavía sigue pintando y es un gran artista, pero también es de sus primeras obras, Eber Román, ¿no? Este es de un autor paseño, Bairo. Este es de Valia Carvalho, la hija de Robert Carvalho, que ahora vive en Alemania. Este, por supuesto, es de nuestra gran amiga Carmen Villazón. Y este es muy querido por mí, es de un
familiar político que era argentino y que fue asesinado por el Plan Cóndor en la Argentina, y él le pasó mucho tiempo acá, era cuñado de mi hermana, y esto es una imagen del río Yapacaní. Y aquel es de Tito Curamoto. De Tito Curamoto, digo, de Herminio Pedraza. De Herminio Pedraza, también de las primeras épocas. A mí me pintó Herminio Pedraza en un cuadro maravilloso, enorme, casi del tamaño de esa pared. Obviamente yo no me lo pude comprar porque era demasiado grande, y sí sé quién lo tiene, pero fue una experiencia fabulosa, fabulosa. Yo he tenido la suerte de conocer a todos los grandes artistas cruceños en sus primeras épocas. Claro, ha sido sí. la época de oro. Porque usted ha venido 80, 90, la entrada del siglo. Sí. Dije, ¿por qué había que festejar la Casa de la Cultura? Dijo, quiero una. ¿Puede usted sentarse aquí, señor? Sí, sí. Lo mismo que siempre hizo. Ya, mira, una vez, yo realmente la aprecio, la quiero porque... Si será delito ahora, bueno, que nos juzguen. Y a Gary Prado, que era el director de la casa, ¿no? Le dije a Verónica, yo como oficialía voy a poner... 84, dedicar asuntos culturales en la gestión de... Presidente y el director. Presidente. Marcela Araúz se ve que era directores de la Casa de la Cultura, que también fue directora, ¿no? No. No fue directora. Ella siempre fue presidente del directorio. Ya, presidenta Del directorio. Aida Marquelli, y luego está Bien, yo llegué el año 1977 a Santa Cruz y obviamente mis primeras visitas fueron a la Casa de la Cultura. Mis primeros contactos fueron en calidad de profesor de literatura que daba clases en el Colegio Marista y en el Colegio José Malqui. Fui una vez a solicitar que me permitan llevar a mis estudiantes a ver cine. Estaban dando Romeo y Julieta en el Salón de Cine de la Casa de la Cultura, y quería llevar a mis estudiantes a que disfruten de esa magnífica película. No hubo quien me atienda o me atendieron muy mal, y yo quería inclusive una rebaja para mis estudiantes y no lo logré. Pero a pesar de eso seguí asistiendo con mis estudiantes a teatro, a algunas obras de teatro y algunas películas de cine. Pero me quedó esa espina de que la Casa de la Cultura debería tener una atención más ágil, más dinámica, y que sobre todo atienda y promueva el arte en los jóvenes. Después de muchos años, 1984 aproximadamente, me visita en casa don Marcelo Araúz y me invita a ser parte del equipo de trabajadores de la Casa de la Cultura, y voy como director de extensión cultural. Y desde ese momento me uno al gran equipo de la Casa de la Cultura por unos 10 años, si no me equivoco, y empezamos a trabajar con don Marcelo Araúz como director de la Casa de la Cultura. Él me formó, él fue mi maestro, el guía, para que yo aprenda y tenga y gane experiencia también en el trabajo. Conocí en ese lapso a 3 directores. Conocí a la señora Aida McKenney, que estuvo un tiempo más como directora de la Casa de la Cultura, y Marcelo se retiró a los 2 años de lo que yo entré. Entonces vino otro directorio y vino otra directora ejecutiva, que fue Cecilia Kenning. Entonces yo con Cecilia Kenning he trabajado por lo menos 8 años juntos con el equipo de la Casa de la Cultura, y en ese interín estuvieron como directores de la Casa de la Cultura, si mal no recuerdo, el doctor Pedro Rivero Mercado, que después se integró a nosotros en un grupo que lo llamamos Los Marteros, y el doctor Oscar Paqui Bobles. Yo trabajé con ellos también. En esa gestión, desde Marcelo hasta la gestión de Cecilia Kenning, era la Casa de la Cultura autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que recibíamos fondos de lo que era en ese tiempo la prefectura, la alcaldía,
algunos bancos y otras personas que eran socios honoríficos, socios directos y socios colaboradores. Por lo tanto, la Casa de la Cultura no contaba con un presupuesto fijo ni estable. Todo era a esperar que nos den de un lado y de otro lado, por las gestiones que hacía Marcelo y por las gestiones que después tuvo que hacer Cecilia Kenning con todo el directorio. Gozábamos de la autonomía, había bastante libertad para el trabajo. El arte, la cultura no debe ser censurada por ningún interés político, por lo tanto así funcionábamos. Luego se perdió la autonomía de la Casa de la Cultura en la primera gestión de Percy Fernández, que la municipalizó, con todo el riesgo que eso suponía y con la oposición de un gran sector de los artistas y del mío y de Marcelo y de otras personalidades de Santa Cruz. Durante esa gestión, Marcelo consolidó, por ejemplo, el Festival Sombrero de Sao. Se consolidó un director de danza clásica y de danza folclórica, que fue Gonzalo Canedo. Se consolidó al grupo de teatro con René Hogenstein y creció y nació Casa Teatro, que estuvo muchos años en la Casa de la Cultura y luego también se independizaron. Y también teníamos el Coro Santa Cecilia con un gran director, con un gran maestro que era Julio Barragán. Los tres elencos funcionaban de manera estable, de manera permanente en la Casa de la Cultura, con ítems, con sueldo, y trabajaban con una producción de 2 espectáculos o 2 temporadas o 2 obras por año. Desde el Coro Santa Cecilia, desde Casa Teatro y desde el ballet folclórico Sombrero de Sao, se irradiaba toda la actividad cultural a Santa Cruz. De ahí nacieron, por ejemplo, grupos extraordinarios en teatro, grupos extraordinarios en danza que ahora tenemos. No sé, hoy deben haber 30, 40 grupos de danza, hay orquesta. Por ejemplo, algo bonito que nació del Coro Santa Cecilia y por iniciativa de Lalo Chávez, de China Fría, fue Contrapunto. Contrapunto se formó, se generó en el Coro Santa Cecilia y de ahí se independizaron y tenemos lo que es hoy la calidad interpretativa de nuestros amigos de Contrapunto. Además de eso, generábamos talleres de teatro. Se trajo directores invitados desde Buenos Aires, del Teatro Colón de Buenos Aires, para que den cursos de teatro. Jorge de la Saleta, había otro, Jorge Hacker, que también dieron talleres de teatro. Se daban talleres de coro, se trajo directores corales para que den cursos, se trajo también directores en danza, estuvo don Mario Leyes, por ejemplo, de Cochabamba. Se fomentaba tremendamente la actividad de literatura. A ver, algo importante en la Casa de la Cultura que creo muy pocos recuerdan, se creó el Centro de Comunicaciones, Casa de la Cultura, CCCC, Centro de Comunicaciones, Casa de la Cultura. El uno, todo lo que era audiovisuales, producción de videos, filmación de todos los espectáculos, exactamente lo que ustedes están haciendo ahora, se hizo con nada menos que Óscar Zambrano. El famoso periodista Óscar Zambrano fue el director de esa parte de la Casa de la Cultura. Luego la tomó Mario Saucedo, un cantautor que también falleció el año pasado. Luego teníamos radio, todos los equipos para una radio de cultura, ¿no es cierto? Ahí se contrató a todos los que conocen ahora, que felizmente permanecen en la Casa de la Cultura, y tuvimos la imprenta de la Casa de la Cultura, imprenta editorial Casa de la Cultura. A mí me despacharon a Estados Unidos a estudiar imprenta, estuve allá un tiempo y luego regresé y dirigí la imprenta editorial de la Casa de la Cultura, que llegó a publicar en 2 años 16 libros. 16 libros, o sea, casi 8 libros por año, ¿no es cierto?, que funcionaba en el subsuelo del Cine El Arenal, en el Arenal, abajo, en el garaje. Ahí funcionaba la editorial de la Casa de la Cultura. ¿De qué sirvió eso? Primero publicamos libros que nunca se hubiesen publicado en otras editoriales, por ejemplo, una antología de Raúl Otero Reiche, una antología de poetas cruceños,
estudios sobre Gabriel René Moreno, etcétera. Se hicieron publicaciones muy importantes y necesarias para la cultura cruceña, ¿no? Pero en ese tiempo logramos que todas las imprentas mejoren su calidad de producción y aprendan a producir también, a imprimir libros, porque si no íbamos a hacer una competencia muy seria, muy grave para ellos, porque teníamos la maquinaria, teníamos el equipo, sabíamos del asunto, y lo que nos faltó fue mercadeo de los libros o compradores de libros. Entonces, en 2 años llenamos los depósitos de la Casa de la Cultura con libros y no se vendían. Eso generó obviamente serias crisis económicas a nuestra institución. Después se hizo grandes programas, por ejemplo, el Festival de Farsa Cómica. Aprovechando la idiosincrasia del ser cruceño, que es juguetón, extrovertido, reilón, de buen humor, el camba dicharachero, se hizo el Festival de Farsa Cómica en los barrios. Se hizo el Festival de Títeres con Matías Marchiori, un gran festival. Se enseñó a manejar títeres a los líderes de barrio. Y un festival que fue importantísimo y del que poco se habla también, que se llamaba el Festival de los Barrios. Había la unión de grupos culturales que funcionaba en el Paraninfo Universitario con Zenón Quirós, Domingo Ábrego y otros jóvenes líderes, realmente líderes obreros, líderes sindicales, trabajadores, etcétera, que estaban generando un movimiento cultural interesante. Nos casamos con ellos, hicimos el Festival de Teatro de los Anillos. Era un festival popular que se hacía en los centros culturales de barrio, que tuvo gran impacto, porque de ahí surgieron también grandes artistas para el teatro cruceño actual. Si bien todos pasaban por el Festival Pauro, que ya funcionaba en el Marista, otros pasaron por los talleres de teatro de la Casa de la Cultura y otros pasaron por el Festival de los Barrios. Luego creamos el Festival Seamos. Miren la casualidad, cómo las cosas a veces se unen. El ingeniero Julio Kempf, que es actor de teatro, amante del teatro, era el presidente de la Fundación Seamos, una fundación que se creó para la prevención y la educación contra la drogadicción de la juventud. Y él necesitaba programas. ¿Qué programas hacemos para tener a la juventud ocupada en algo bueno y algo útil? Y Marcelo le ofreció un festival intercolegial de teatro. Así como tenía el Pauro, en la Casa de la Cultura también queríamos tener y lo hicimos. Entonces trabajaba Seamos, la Casa de la Cultura y Casa Teatro. Nos casamos las 3 organizaciones y le metimos a ese festival. Un año tenía un nombre, Mario Flores, el hermano de Alfredo Flores, que fue un gran director y creador de teatro en Buenos Aires, que recibió premios inclusive. Otro año se llamó Raúl Vaca Pereira, otro año se llamó Enrique Alfonso, y así. Cada año ese festival tenía un nombre de un gran actor o director o autor de piezas teatrales, ¿no? Lamentablemente creo que ya ninguna de esas actividades se hace. Y algo que causó impacto en mi estadía esa de 8 o 10 años en la Casa de la Cultura fueron los talleres de literatura que los impartía personalmente. Como a mí siempre me ha gustado el tema de la lectura y la literatura, entonces daba yo conferencias, por ejemplo, una que siempre me trae recuerdos, es la que di sobre el lobo estepario, ¿no? Hablé sobre el lobo estepario, tuve mucho público, y a raíz de eso, de Germán Hess, se me ocurrió crear una serie de charlas que se llamaban Leamos a los nuestros, leyendo a los nuestros. En la primera etapa leímos literatura universal de todo el mundo, los más grandes autores. En la segunda etapa leímos literatura latinoamericana y boliviana, ¿no? Y en la tercera etapa leímos autores cruceños. ¿Cómo era el método de trabajo? Se elegía el autor, se seleccionaban lecturas, párrafos, cuentos, poesía de ese autor,
se buscaba las mejores voces de Santa Cruz. En ese tiempo, a ver, Amílcar Jaldín, Andrés Lladó, Freddy Oviedo, Roger Otero, hijo, que trabajaba en el comité cívico, tenían unas voces poderosas, ¿no es cierto? Y varias mujeres también que leían los textos, y en lo posible, cuando se habló de autores bolivianos y cruceños, el autor estaba presente esa noche. Si se leía, no sé, a un autor cruceño, don Enrique Kempf, él estaba presente, ¿no? De tal manera que empezamos con 100 personas y terminamos transmitiendo por circuito cerrado por televisión a la plaza, porque no cabía la cantidad de gente en el salón de la Casa de la Cultura. Tuvimos que sacar en pantalla afuera para que toda la gente, los profesores de literatura nos exigían, nos pedían. Ese programa tuvo mucho impacto, ¿no? Algo que hay que reconocer y aplaudir, estoy recordando así en la medida en que se me viene a la cabeza desordenadamente, como soy habitualmente, un programa interesante que se hizo de literatura. Don Marcelo Araúz tenía el ojo, tiene la visión de encontrar, de escoger gente que anda por ahí, la toma y la lleva a la Casa de la Cultura, como los japoneses, y de ahí para arriba, digamos, ¿no? Lo trajo al famoso escritor, al gran personaje, el señor Suárez, Jorge Suárez, y formó el taller de literatura de la Casa de la Cultura. Se puede hablar de una literatura de antes y después de Jorge Suárez en Santa Cruz. Se publicó un libro que se llama Taller del Cuento Nuevo. A mí me tocó editarlo, ¿no? Taller del Cuento Nuevo, y también hicimos un poemario de Jorge Suárez que se llamaba Sinfonía del Tiempo Inmóvil. Se publicó Taller del Cuento Nuevo y fue un boom, porque mostramos ahí a todos los escritores jóvenes que se habían formado con el maestro Jorge Suárez. A partir de ahí revienta, explosiona, ocurre también un boom en la literatura cruceña, y todos esos autores todavía están produciendo, todavía están vigentes y están escribiendo muy bien, y ocupan siempre páginas de periódico y han sido traducidos a varios idiomas. Eso también fue un gran acierto de la Casa de la Cultura. Sí. Ya. Su gestión, ¿cómo usted llega a ser oficial? Ese corto tiempo, ¿no? No se olvide de mencionar los años, el tiempo, qué cosas se hicieron, qué cosas importantes se hicieron, y puede terminar con lo de la biblioteca, ¿no? Que me imagino que no es estelar. Bien, luego de haberme retirado de la Casa de la Cultura por el tema de la autonomía, yo estuve en contra de la autonomía y tuve que retirarme de la Casa de la Cultura. Cuando se hizo municipal, me fui a la UPSA. Me invitaron desde la UPSA para ser director de extensión cultural de la universidad privada. Asumí el cargo con mucho entusiasmo. En 2 años la UPSA tenía su propio ballet, su propio coro y dos grupos de teatro, Larca y Nosotros Dos. Casi no saben que Larca y Nosotros Dos nacieron en la UPSA. Ahí nacieron esos grupos, ¿no? Entonces ya parece que en la ciudad se hablaba bastante de mi gestión, de mi trabajo, y llegó la Cumbre de las Américas. Johnny Fernández estaba nuevito en la alcaldía y necesitaba un oficial mayor de cultura, que lo tenía, era el doctor José Luis Roca, pero no le habían asignado presupuesto, él estaba muy descontento, y de pronto en una reunión de esas grandes que se hacen en la ciudad para organizar eventos como la Cumbre de las Américas, sale mi nombre y Johnny me propone para oficial mayor de cultura, y el rector de la UPSA, apoyado por Cecilia Kenning, me invita y me dice vaya y apoye la Cumbre de las Américas. Hicimos un trabajo que se llamaba 100%, es decir, 10 por 10. 10 obras de teatro durante la cumbre,
10 actuaciones populares durante la cumbre, 10 veces el coro Santa Cecilia en 10 lugares, 10 actividades de danza en diferentes lugares, etcétera, etcétera, 10 por 10 por 10. Hicimos durante las 2 semanas, la semana que duró la cumbre, se mostró cultura y arte en toda la ciudad. Tanto es así que en las revistas de a bordo de Chile se hablaba de Santa Cruz como una ciudad tremendamente cultural, porque se llevaron esa impresión. Hicimos exposiciones de artesanía, de comida típica, de tal suerte que los periodistas que vinieron a cubrir la cumbre y los embajadores que llegaban a la Cumbre de las Américas quedaron impresionadísimos por el movimiento cultural que había en Santa Cruz, ¿no es cierto? Como digo, estuve prestado. Yo no he militado en ningún partido político, hace muchos años que no soy miembro ni militante de ningún partido político, estuve de invitado, pero cerré mi gestión creando, por ejemplo, el concurso municipal de literatura, en novela, en cuento y en poesía. Me tocó estar presente en 2 premios de eso, con Paz Padilla, con Ricardo Serrano, con Freddy Oviedo, que en ese momento formaban parte de mi equipo para trabajar en la Oficialía Mayor de Cultura. Luego, Marcelo Araúz, Cecilia Kenning, el doctor Alcides Parejas y René Hohenstein me visitaron para que yo pueda apoyar 3 iniciativas como Oficial Mayor de Cultura. Una iniciativa era el Festival de Música Barroca. Tenían la idea, pero no había todavía los recursos. La otra iniciativa era el Festival Internacional de Teatro a través de Casa Teatro y Maritza Wilde, para que yo también le ponga fondos desde la oficialía. Y la otra gran iniciativa era el Festival Internacional de Cine con Gabriel Gamboa, ¿no? Entonces, como yo estaba de oficial mayor, me moví, gestioné los recursos y pude darles a cada festival un monto adecuado para que arranquen los festivales. Asistí a todas las reuniones, hasta hoy soy miembro fundador de APAC, por ejemplo, por ese detalle, por esa gestión que hice, ¿no? Luego vinieron otros festivales, luego se hicieron otras actividades más grandes, pero sobre todo gracias a que tenía a Gary Prado Araúz como director de la Casa de la Cultura en ese tiempo, muy jovencito él, con muchas agallas, un hombre muy inteligente y de gran trabajo también. Hicimos un clip entre Oficialía Mayor de Cultura y Casa de la Cultura, no había división, éramos una cosa y trabajábamos juntos. Entonces Gary ponía fondos desde la Casa de la Cultura y yo ponía fondos desde la oficialía y lográbamos generar actividades, ¿no es cierto? Además del Festival de Música Barroca, el Internacional de Cine, el Internacional de Teatro, se generaron, por ejemplo, 2 sombreros de Sao, 2 festivales sombreros de Sao, que ya estaba medio de ala caída y no logramos recuperarlo del todo, nos faltó tiempo. Y luego yo retorné nomás a mis funciones en la UPSA, porque también falló el presupuesto. Yo no podía seguir en un cargo para ir a sentarme o para ir a mirar a mis trabajadores. Yo tenía proyectos, tenía ideas, y como me ha ocurrido en varios lugares, siempre me dicen, parala, estás muy trabajador, ¿no? Deja de hacer cosas, deja de pensar, no hay presupuesto, no hay dinero. Entonces tuve que volver a mis actividades cotidianas y fue entonces que inicio mis trabajos con La Hoguera. Pero antes de eso, una anécdota interesante, no de humor, sino una anécdota seria, que no había un lugar, cuando se hizo la Cumbre de las Américas, no había un lugar especial para atender a la prensa. Los gerentes de la Cumbre de las Américas habían averiguado en los hoteles, en todas partes, y aparte de que salía muy caro, no tenían el espacio suficiente como para atender a los 60 y pico periodistas que llegaron y a todas las personas que venían de apoyo a los cónsules, embajadores y representantes de las diferentes naciones, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces se nos ocurrió a los oficiales mayores
Papi Serrate, Chacho Narra y Edgar Lora, que se podía incluir en el presupuesto de la Cumbre de las Américas la conclusión de la Biblioteca Central. Entonces se habilitó primero la planta baja, se la terminó, se la concluyó para que se pueda albergar ahí a todos los periodistas que venían a cubrir la Cumbre de las Américas, y luego ya en sucesivos presupuestos se fue acabando, se fue concluyendo toda la obra fina, más tarde los muebles, luego la dotación de libros y el equipamiento de muebles y la contratación de personal con William Rojas, etcétera, para que la biblioteca funcione y se inaugure en la gestión de Fernández. Esa es una anécdota interesante porque Marcelo Araúz siempre fue el protagonista de todo, él es el líder de todo, el ideólogo de este desarrollo cultural. Había logrado que se construya la biblioteca, no sé, con algún equipo de personas más, seguramente un equipo grande y fabuloso, que se construya la biblioteca. Estaba construida, pero le faltaba la obra fina y obviamente la dotación de libros. Y eso se hizo en diferentes periodos. Cuando yo me retiré de la Oficialía Mayor de Cultura, logramos comprar la biblioteca de Hernando Sanabria, que creo que la han pagado, no sé si terminarían de pagarla, y que está en este momento en una sala completa en la Biblioteca Central Municipal de esta ciudad. Eso fue mi gestión brevemente. Buenísimo. Acabamos con claro. Profe, una consulta. Ayer hablamos con la señora Cecilia Kenin, ella nos decía que ella se encargó de la segunda versión del sombrero de Sao. El primero fue de don Marcelito. ¿Cuántas versiones hubieron y de cuáles fueron las que usted se encargó? Ya. Mire, el Festival Sombrero de Sao tuvo 3 etapas. En la primera yo no estuve, ¿sí? De la segunda hasta la séptima estuve yo como gerente artístico, no, como gerente ejecutivo, y el arquitecto Walter Rubín de Celis, que ha fallecido, era el director artístico del Festival Sombrero de Sao. Cecilia Kenin era la directora general de toda la orquesta en la Casa de la Cultura. Cuando yo me retiré, entró don Armando, el de los Cambitas, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Tercero? Armando Terceros. Él logró hacer no sé cuántos, mentiría si digo una cifra, pero más de 5 festivales. Sombrero de Sao. Don Armando Terceros hizo eso, pero como no le daban presupuesto, él fue rebajando la calidad de acuerdo a lo que le alcanzaba el dinero. Y bueno, terminó siendo una cosa muy pequeña, muy reducida, ¿no es cierto? Cuando nacíamos nosotros era con libretistas, con orquesta de 100 músicos. Lo que queríamos con Cecilia, Walter Rubín de Celis, China Frías y todo el equipo ese maravilloso que había, era que el Festival Sombrero de Sao sea algo como el Festival de Cosquín mínimo o como Viña del Mar. Soñábamos en grande, pero luego se fue achicando, reduciendo, se extinguió. Cuando volví como oficial mayor de cultura, hablé con Gary Prado y con Gary Prado hicimos 2 festivales más, 2 festivales Sombrero de Sao. Estamos hablando 95, 96, ¿no? Y creo que de ahí no se ha vuelto a hacer ningún otro festival más. Pero tuvo esas 3 etapas, la etapa Cecilia, Edgar, Rubín, etcétera, la etapa Armando Terceros y su equipo, y la etapa de Gary Prado. Profe, se hablaba también, o sea, que don Marcelito nos contaba que traían así artistas, pero de Santa Cruz para el mundo, o sea, de la Casa de la Cultura también se gestionaba para llevar a elencos a otros festivales, ¿no? A otros países, porque creo que Santa Cecilia igual viajó a otros festivales, a otros elencos. Sí, siempre la gestión de viajar, de ir a otros lugares, nacía de los grupos, de los elencos. Lo que la Casa de la Cultura hacía era buscar fondos, buscar dinero, y en eso Marcelo y Cecilia son de aplaudirles, porque iban a pedir para la cultura, iban a rogar, a solicitar fondos, y siempre los conseguían, ¿no? Lo que sí te puedo afirmar, un hecho histórico también para Santa Cruz,
es que la Casa de la Cultura entró en convenio con los Partners of America, los compañeros de las Américas, y llevaron becados a estudiar violín, a estudiar música, llevaron escritores. Se publicó una antología en Estados Unidos, en la Universidad de Arkansas, con cuentistas y con poetas cruceños. De esa manera a mí me enviaron a la imprenta de la Universidad de Arkansas a que yo estudie imprenta y que ayude además en la edición de esta antología que la tenemos en Santa Cruz. Se publicaron a varios poetas y de esa manera viajaron algunos escritores también a Arkansas, a Estados Unidos, ¿no es cierto? Se becaron a gente que ha ido a estudiar el método Suzuki, que ha ido a estudiar dirección coral, y también se hacían viajes a festivales internacionales. Se mandó a Casa Teatro, ha ido a varios festivales internacionales, el Coro Santa Cecilia, y también alguna vez con el apoyo de la Casa de la Cultura, Contrapunto, ¿no? Yo, muchas preguntas. El tema del equipo audiovisual que estaba, porque en ese entonces estaba Dontey, que su hermano creo que trabajaba en el Canal 11, ¿no? Y después de Dontey se viene a la Casa de la Cultura, ¿no? Pero, ¿cuántas personas eran? Porque ese entonces había que cargar las cámaras que eran pesadas, digamos, ¿no? Habían los equipos, se necesitaba más personas, ¿no? Sí, como les digo, la Casa de la Cultura durante el tiempo que yo estuve, que fue el periodo de autonomía de la Casa de la Cultura, tenía un presupuesto muy reducido, muy reducido. En realidad era mucho amor el que teníamos nosotros, porque a veces trabajábamos y el sueldo llegaba tarde y era difícil trabajar, ¿no? Entonces, en cada sector de la Casa de la Cultura había muy poca gente. De Canal 11, donde yo trabajé largo tiempo, tenía muchos amigos, y cuando Marcelo quiso abrir el sector audiovisual, yo hablé a algunos de ellos, no recuerdo los nombres, pero eran 2 que hacían televisión y 2 que hacían radio. 2 televisión radio, más el director, que fue Oscar Zambrano, y después inclusive estuvo ahí Marinés Paino durante mucho tiempo, y luego estuvo Mario Saucedo. Luego no sé, durante la gestión de Armando III, no sé quiénes estarían, pero primero entró el hermanito Manolo Lozano, y después de Manolo vino Teddy Lozano, ¿no es cierto?, a trabajar. Varios trabajadores de Canal 11, porque en esa época había Canal de La Paz, el Nacional, y el Canal 11, no habían otros canales, entonces teníamos que tomar profesionales o gente que ya trabajaba en Canal 11 y que conocían la operación de máquinas. Y las máquinas, en ese tiempo, en ese momento, era lo último, la última generación. Nos envidiaba todos de tener esas cámaras. Les digo por qué. Porque todo fue gestión de Marcelo, de Aida McKenney y de su directorio con el JICA, con el Japón. El Japón nos mandó técnicos para cambiarnos toda la iluminación, todo el juego de luces, todos los equipos de sonido de la Casa de la Cultura, y nos puso también el Centro de Audiovisuales. Esa fue una gran gestión que hizo Marcelo, Cecilia, etcétera, para que el Japón done, no sé, en ese tiempo ha debido pasar de los $300.000 el equipamiento de toda la sala de teatro con iluminación moderna, con equipos de luces y de sonido a todo dar, y además el Centro de Audiovisuales. Muy bien, entonces terminamos con ¿por qué celebramos, por qué deberíamos celebrar, por qué los cruceños no deben olvidarse de celebrar, si quieren, los ahora 54 años de la Casa Municipal de Cultura? Bien. Para Santa Cruz, la Casa de la Cultura no es solo un ícono, un referente de que ahí se defiende, se difunde y se expande la cultura del hombre de los llanos, del hombre Camba, de la raza Camba, de la nación Camba. No, la Casa de la Cultura es el corazón
es el espíritu, es el alma, es la mente, el cerebro, los pulmones de esta región. Nace en 1970, en el momento justo en que Santa Cruz despegaba y necesitaba difundir, dar a conocer su rostro. Hubo una generación de escritores como Hernando Sanabria, Alfredo Flores, Óscar Barberí, Justiniano, Enrique Kempf Mercado, que dieron a conocer la literatura y difundieron el pensamiento cruceño. Pero todo eso tenía que asentar en algo, y esa antena a tierra fue precisamente la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura generó ideas, albergó a los artistas, cobijó a los pintores, todos los pintores, Tito Curamoto, Herminio Pedraza, Lorgio Vaca, etcétera, estuvieron siempre desde el centro de la Casa de la Cultura, trabajando, produciendo, haciendo, con el apoyo, con el aval, ese respaldo, esa seguridad que daba la Casa de la Cultura para que el artista pueda producir. Generamos respeto, generamos dignidad, generamos trabajo, mostramos a Santa Cruz y al mundo lo que se podía hacer desde el arte y de la cultura. Por tanto, la Casa de la Cultura es como nuestra madre, es el lugar, es el recinto desde donde todos recogemos, bebemos, mamamos la leche, el elixir de la cultura cruceña, de la sabiduría cruceña, que le faltan políticas, que le faltan estrategias, que no tiene gente, que le falta presupuesto, eso es otra cosa. Pero depende de nosotros que nos apropiemos de esta Casa de la Cultura, que la hagamos nuestra. Es fácil decir, la Casa de la Cultura aquí, la Casa de la Cultura allá. Lo difícil es comprometerse y decir, ¿qué hago yo por la cultura? ¿Qué hago yo por la Casa de la Cultura? ¿Por qué no salgo también a las calles a pedir presupuesto para la cultura? ¿Por qué no me comprometo? ¿Por qué no me responsabilizo con el quehacer artístico y cultural? ¿Por qué no consumo arte? ¿Por qué no llevo a mi familia a consumir arte? Si soy gerente de un banco, ¿por qué no tengo un cuadro, una pintura de un artista cruceño en mi escritorio? Si soy un empresario cruceño, ¿por qué no compro literatura cruceña? ¿Por qué no asisto a un concierto, a un recital? La Casa de la Cultura no es ajena, no es municipal. La Casa de la Cultura es nuestra casa, y por eso hay que amarla, y por eso hay que festejarla, y por eso hay que celebrarla. No, su pariente, sí. Esto es tuyo. Sí, estaba diciendo que entre el 84 y el 94 se movieron 3 presidentes del directorio. Ellos gobernaban. Era el secretario de Deportes, era el que ha candidateado para gobernador de San José, Recién. ¿Cómo se llama? Sí, no lo ubico. ¿Cómo se llama este chico que siempre me llama? No, ¿qué le iba a decir? A la cuenta de 3 va a sonreír a la cámara, ¿ya? 3, 2, 1, sonriamos. No sé sonreír. 3, 2, 1, mírenme acá, sonríe. Vuelvo a mirar hacia allá. Míreme aquí. Muy bien. Se ha creado primero los textos escolares. De la casa. Entonces eso fue supuestamente la época también, tuvieron un interinado que no sabía cómo manejar ya económicamente la cosa, o sea, predisposición de servicio, porque ahí no había horario, estaba... Haber promovido otro tipo de actividades, promover bibliotecas, que era tan importante para una ciudad. Yo desearía hacer un homenaje a la gente que tuvo la idea de que Santa Cruz tenga una Casa de la Cultura en esos años 60, que fueron los años del despegue cruceño, digamos, ¿no? Porque ahí nacieron las cooperativas, Aguapacre, Cotas, etcétera, y muchas cosas, ¿no? Por supuesto, los ingenios, son años muy de despegue económico y social de Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces faltaba la parte cultural, y un grupo de gente que se sintió responsable fue a hablar con el
alcalde municipal de esa época, el mayor Hernán Castro Villazón, y les propusieron que en Europa nacían unas instituciones que se llamaban Casa de la Cultura en Francia, y que ellos ya sabían que en América Latina el Ecuador, digamos, ya había creado la Casa Ecuatoriana de la Cultura también, que era en ese modelo en el cual las instituciones públicas ayudan económicamente a un grupo de gente cultural que es la que maneja la cultura y da estabilidad, digamos, en la gestión y en la... Entonces eso le gustó al alcalde Castro, los apoyó, y ahí comenzaron a pedir, decir, qué local les daban, porque estaba en venta la Casa Seller, que llamábamos aquí lo que es la actual alcaldía en la plaza, y la alcaldía funcionaba en lo que es la Casa de la Cultura. Entonces al principio él le dijo, compremos la Casa Seller que está en venta para la Casa de la Cultura, y después ya cuando vieron que era más grandecita el uno y el otro, ya lo convencieron al alcalde que hagan al revés, más bien que la Casa de la Cultura se vaya a la Casa Seller y que refaccionen la casa, lo que era la antigua alcaldía, digamos, para Casa de la Cultura. Entonces ahí llamaron arquitectos, hicieron planos. Este comité se llamó el comité organizador, duró más de 10 años en funciones, porque ellos, unos alcaldes apoyaban increíblemente, pero 2 alcaldes militares fueron los que más apoyaron, digamos, ¿no? El mayor Castro Villazón en el gobierno de Barrientos, y el general Fernando Sartori en el gobierno del general Banzer, ¿no? Fueron los que tuvieron más platita para apoyar la conclusión de las refacciones que se hicieron en la Casa de la Cultura. Hubieron muchos interinos, otros alcaldes, digamos, que no, unos apoyaban, otros no apoyaban nada. La alcaldía tenía pocos fondos, digamos, ¿no? Entonces no era prioridad. Entonces cuando terminó en esa época también hacían actividades. El comité organizador trajo a Claudia Parada, la famosa cantante de ópera cruceña que triunfaba en Italia en esa época. Hizo un concierto muy grande en el Cine Teatro Santa Cruz, se llamaba ahí en la calle 21 de Mayo. Tenía 1.200, capacidad para 1.200 personas, porque eran 800 la platea y 600 el mezanín allá arriba. O sea que, bueno, eran 1.000 y tantos que tenía de capacidad, y lo llenaron, digamos, ¿no? Entonces hacían ciertas actividades. Trajeron también a Jaime Laredo en una primera época, vino 2 veces Jaime Laredo, otro vino en mi gestión mía, pero antes también. Entonces ellos sacaban fonditos también, recaudaban y hacían exposiciones, hacían lo uno y lo otro. Entonces ese comité no fue nomás solamente de preocuparse por la refacción del local, que hubo que llamar al arquitecto Mario Rivera, Humberto Rivera, Marcelo Franco, en fin, Fernando Prado, todas esas cosas, que fueron miembros también, que también colaboraron en hacer los planos y en supervisar la construcción, adecuación de esa casa para que haya el teatro que tenía declive, que había que poner cemento, armado, todas esas cosas. Entonces, todas esas cosas se hicieron en su época y quedó muy bonito. Y cuando terminaron ellos, yo todavía tuve un interinazgo, porque hubo un director que era Gui Cután, ahí el secretario general no se llamaba director en esa época. Me dijo, reemplazame, no tengo nunca tiempo de tomar vacaciones. Entonces eran 3 funcionaritos que habían en esa época en la Casa de la Cultura, digamos, ¿no? Y yo le dije, bueno, te reemplazo un mes, pero al final fueron más de 3 meses, digamos. Y en ese interín, digamos, yo conseguí que venga un grupo de teatro de La Paz, que llenamos antes de que tenga... Alquilamos sillas, estaba ya la cosa de cemento, así de la gradería, no había luces, no había nada, metimos luz de la calle, etcétera, etcétera, y vino Rosmarí Vélez, que era una chica cruceña que había estudiado en Córdoba teatro y que era el mejor grupo, Teatro Tiempo en La Paz. Entonces yo quería que esa chica venga a su tierra a demostrar que nosotros podemos, como decimos. Entonces llenamos las 3 funciones que dieron aquí, el grupo ese se llenó, y así muchas cositas que conseguimos un mayor aporte ya del Comité de Obras Públicas, que era en esa época lo que después fue Cordecruz, un aporte equivalente al de la alcaldía, y también que el traspaso al taller de artes visuales de un local que había acá por el Cristo, que sigue siendo todavía el local del taller de artes visuales, etcétera, etcétera. Entonces hubo
en los pocos meses que yo estuve también se hizo el contrato de las butacas para el teatro, y también tuve que ver con la cuestión de la maquinaria teatral, también con el señor Quilibarna, etcétera, etcétera. O sea que dimos un impulsito más, y como digo, después se inauguró con bombos y platillos la Casa de la Cultura, y ya no estaba simplemente de espectador ahí, pero trajeron un director joven de Córdoba. De hecho, de Buenos Aires, era tucumano, Jorge de la Saleta, e hicieron El enfermo imaginario, que era una obra de Molière muy famosa, y con lindos vestuarios, linda puesta, lindos decorados, todas esas cosas. Entonces, bueno, todo Santa Cruz festejó la inauguración de la Casa de la Cultura, y teníamos a dos personas además que tenían también la idea de hacer museíto. Entonces, el de Ciencias Naturales era don Noel Kempf, digamos, y el de Antropología y Arqueología era don Gunther Holzmann. Ellos conseguían piecitas y compraban piecitas buenas, que todavía hay cosas muy interesantes todavía hay en los archivos de la Casa de la Cultura, de las piezas que ellos tenían y que se acrecentaron cuando yo entré también, porque ya se hizo, entrando a la mano derecha era el Museo de Ciencias Naturales, y a la izquierda era el de Arqueología y Antropología. Entonces esas cosas ya ellos siempre dejaron de ser ya miembros porque ya hubieron elecciones en la Casa de la Cultura. Cuando ya vinieron a proponerme a mí que sea director, la señora Lidita McKenney, con la señora Susana Leme, con don Álvaro Flores, con don Ovidio Roca, etcétera, etcétera, vinieron aquí a la Cleperí, que había nacido el año 78, vinieron a proponerme que yo me haga cargo de la dirección ejecutiva, digamos. Entonces ahí duré 10 años. Eso también reconozco que ese modelo de institución autónoma sirvió de mucho a Santa Cruz, porque había mucha inestabilidad política en el país, cambiaban presidentes, cambiaban alcaldes, porque en esa época los alcaldes también eran nombrados por el gobierno central. Entonces eso permitió que uno vaya conociendo a la gente que hacía cerámica, y vaya conociendo a la gente que hacía tal cosa, y hubo a cualquier persona que tenía iniciativa la apoyábamos, digamos, ¿no? Entonces eso fue muy fructífero, y ya comienza la época de mi gestión como director ejecutivo. Con un previo hubieron 3 directorcitos que tuvieron poco tiempo, y que eran Jorge González, era Gillo Talarico y nuestro amigo de la cantata de Lai, que hizo la letra, Óscar Zambrano. Eran los 3 que estuvieron antecitos por periodos cortos, y ya yo fue bastante estabilidad, porque me estuve más de 11 años, digamos, ¿no? Ya, Marcelito, ahora quiero que me cuente, o sea, ¿son 10, 11 años su gestión? 10, 11. Sí, cerca de 11, sí. Ya. ¿Cuáles fueron quizás las cosas, no sé si las 3 o las 4 cosas más importantes? Fue una gestión larguísima, ¿no? Sí. 10, 11 años. ¿Qué usted hizo? ¿Qué usted hizo como ya el primer gran director, en realidad, ¿no? Eso cuéntenos. Como digo, en la Casa de la Cultura había un director ejecutivo, pero había un directorio con una presidenta, en este caso fue una presidenta. Los 11 años que estuve en la Casa de la Cultura, la señora Lidita McKenney también me acompañó los 11 años como presidenta del directorio. Habían elecciones y la volvían a nombrar a ella, digamos, y cambiaban un poco los directores, digamos, ¿no? Pero era un equipo, por una parte, de la presidenta con su directorio, digamos, yo con la dirección ejecutiva, y los directores de extensión cultural, de promoción cultural, y bueno, y habían la profesora de ballet, en fin, había una serie de cargos de un equipo también que trabajaba conmigo, digamos, ¿no? Entonces fue un equipo muy lindo, no es una labor de una sola persona, sino de un equipo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que reconocer, y entre los logros que hicimos entre todos, digamos, yo destaco, digamos, los festivales de Sombrero de Sao, por ejemplo. Se llaman Festivales de la Cultura Nativa del Oriente Boliviano Sombrero de Sao. Llegamos a hacer 5 en nuestra gestión de nosotros, y hubo un 6º con Armando III, después ya, y ahí se paró. Pero de todos modos, eso era hacer, porque los cruceños mismos no conocíamos mucho de nuestra riqueza cultural que había, digamos, ¿no? Entonces, gracias a Rubén Poma, que viajaba tanto, tenía programas en el Cherú en esa época,
él nos decía, en tal lugar hay el baile tal, de las garzas y las pescadoras, que lo bailan unos campesinos, pero en su fiesta nomás, y después se van a trabajar ahí tumbando árboles, lo que sea, y entonces va a costar mucho, pero yo me comprometo, decía, no traerlo, y los traía. Entonces, y también en el Chaco hay tal grupo, y venía un grupo del lado del Chaco, y en el Beni también. Entonces, bueno, hicimos una campaña grande y trajimos a lo mejor, porque este Festival Sombrero de Sabor venía desde Cobija hasta Yacuiba, digamos, ¿no? Entonces ahí también nosotros, gracias a nosotros también se valorizaron todas las danzas chaqueñas, digamos, en esa época. Venían conjuntos preciosos del Chaco, digamos, y lo mismo del norte, digamos, ¿no? El primer festival que ganó el premio de mejor solista masculino era José Los Justiniano, digamos, que era un chico de Cobija, digamos, ¿no? Para los cobijeños, que en esa época Cobija, ahorita hay avión cuando uno quiere, en esa época él tardó creo que 15 días en llegar de Cobija aquí, porque era Dios y su ayuda, digamos, no había forma de llegar y comunicarse. Entonces estamos hablando de época en que para todos los provincianos también, para venir de Camiri era un problema, para venir de San Matías era otro problema, es decir, caminos horribles, ¿no? Yo estoy diciendo simplemente ejemplos, porque la gente no se ubica ahorita que era tan terrible. Entonces, en esos festivales de sombrero de saber, la delegación de Camiri y todas esas cosas eran de 100 personas, pongámosle, y claro, los tipos, para no perdérsela, entonces nos llevaban no estaba tan mal el camino, nos llevaban con 3 días de anticipación, y eso significaba alojarlos con 3 días de anticipación. En nuestro presupuesto había que ser muy ágil para adaptarse a todas las necesidades que habían, digamos, ¿no? Bueno, ese es uno de los grandes problemas, porque ahí nosotros recuperamos, era para todo lo que era la música popular del Oriente Boreano, las chovenas, los carnavales, el taquirari, etcétera, etcétera, y habían premios a los compositores y autores y también a los solistas, y entonces había primer premio para solistas masculinos, segundo, tercero, y menciones, y uno después iba a las provincias. Allá yo iba a veces a Puerto Suárez o lo que sea, entonces presentamos al grupo que ha ganado el 3er premio en el Festival Sombrero de Sabor, un trío de aquí, ¿no? Pero era un orgullo que tenían cada provincia. Habían pre-festivales Sombrero de Sabor también en las provincias, donde ellos seleccionaban a los que iban a mandar acá. O sea que esa cosa sentó grandes bases, pero que se han parado, digamos, porque hay canciones como la de Charles Suárez, que hay muchas que ganaron bellísimas, que siguen siendo del repertorio cruceño, porque se buscaba, si la música no tiene una buena letra, no sobrevive, digamos, tiene que tener una linda letra para que la gente la siga cantando, digamos. Entonces eso, cuidábamos mucho nosotros de que el jurado premie a canciones lindas, con música buena, pero también con buena letra. Entonces eso fue, y también gastronomía, y lo uno y lo otro, y traían de las provincias sus libros, sus discos, todas las cosas que tenían ellos para mostrar. Entonces, ¿qué cosas se construyeron? Porque tengo entendido que se construyeron centros culturales. Claro, otra, en cuanto nosotros llegamos, yo en cuanto me hice cargo de la Casa de la Cultura, porque como digo, se había estrenado con el Enfermo Imaginario, con un gasto muy grande, una obra de teatro ya de nivel así, presentada en cualquier parte del mundo, digamos así, pero ya nacían los barrios en Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces la gente de los barrios, era muy difícil venir al cine, a lo que sea, a la ciudad, porque era ir a la Villa Primero de Mayo, ir a la Villa Primero de Mayo, ir a la Cuchilla, lo que sea, eran caminos muy embromados y la gente no llegaba. Entonces lo primero que hicimos nosotros fue las bibliotequitas, digamos, ¿no? Entonces no habían locales tampoco grandes para alquilarnos ni para darnos en anticrético. Y así juntábamos a veces un poquito, 3 cuartitos, pedíamos permiso y tumbábamos 2 parecitas para que haya un cosito, algo en una casa humilde, digamos, para biblioteca, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que llegaron las bibliotecas, y las bibliotecas comenzaron a hacer actividades también. Organizaban campeonatos de fútbol, organizaban exposiciones de las obras de manualidades de los colegios, etcétera, etcétera. Entonces ya se convirtieron en el corazón del barrio, digamos, ¿no? Y después ya hubo la chance, hubieron unos fondos internacionales que daban al gobierno de Bolivia, que se llamaba el Fondo Social de Emergencia y el Fondo de Inversión Social. Nosotros conseguimos que nos financie el Fondo Social de Emergencia pedimos 10 bibliotecas para los barrios, 10 centros culturales, digamos así, muy elementales, ¿no? Con su bibliotequita, con su sala de uso múltiple y con su pequeño teatrito al aire libre. Es decir, más que todo era
era una cosita donde se podía hacer horitas de teatro. Y con las mismas sillitas de la biblioteca ya el público iba y podía asistir de noche ya a espectáculos, digamos. Entonces eso que era bien elemental, también ya pudimos conseguir unos fonditos para hacer esos centros, que lo hicieron los proyectos del arquitecto Mario Rivera Mercado y el arquitecto Oscar Barberí Suárez. Entonces, y como digo, nos faltaban ya libros, entonces conseguimos una fundación americana, la Inter-American Foundation, que nos dio para libros, para estantes, para las mesas, para las sillas. Nosotros ideamos unas mesas especiales que uniendo dos mesas de esas se volvió una mesa de ping-pong, entonces los muchachos de noche podían jugar ping-pong, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se dio un paso y los barrios, como digo, comenzaron a tener un gran cariño por su centro cultural, y teníamos unos megáfonos con los cuales salían a convocar a la gente, y siempre había mucho público en las actividades múltiples que se hacían en la Casa de Cultura. Mandábamos titireteros, mandábamos a la Orquestita de Bellas Artes, mandábamos a teatrito, es decir, había siempre actividades de todas clases de karate, clases de dibujo dadas por Roberto Valcárcel para los barrios. Así. No escatimábamos que siempre sea calidad lo que se ofrecía también dentro de esos centros. Y eso es un proyecto muy lindo, sí, de los centros culturales y las bibliotecas de barrio. Don Marcelito, ¿por qué hay que celebrar los 54 años este año de la Casa de la Cultura? ¿Por qué los cruceños no deberíamos dejar de celebrar a la Casa de la Cultura? Pues ¿quién no ha pasado alguna vez por la Casa de la Cultura, no? Es decir, la Casa de la Cultura fue muy abierta a todo público, a los niños. Hay mucha gente que se recuerda, aquí hay gente como, aquí la biblioteca nació también, central, nació en mi casa, digamos. Yo iba de chico, me acuerdo, en fin, entonces es algo ya que se ha internalizado, el cruceño sabe que es una vivencia que ha compartido y que la quiere a su Casa de la Cultura. Entonces yo pienso que todos debemos festejar eso, porque de alguna forma o de otra nos llegó en nuestra época, y ojalá que siga llegando, digamos, ¿no? Sí. Ya. Sí, pasa la página. ¿Hay que hablar a la camioneta? Yo creo que cuando nosotros inician ya veníamos para tratarme ahí. En esta dirección caminamos. Camine. Venga. Camine, don Marcelito. Siga caminando. Se para ahí y me mira aquí a la cámara y va a sonreír un poquito, ¿ya? 3. Espérame, 3, 2, 1, sonríe.